Hola, ¿qué tal, comunidad Secontas? Estamos aquí con Tania Salazar, licenciada en Administración Industrial por el Instituto Politécnico Nacional, específicamente Eh, UPISA. Ahora, si no han visto el video donde hablamos del conocer, que es experta Tania, se los recomiendo. Por aquí va a estar el link. ¿Qué tal, Tania? Bienvenida nuevamente. gracias, Carmen. Un Ahora placer vamos a siempre estar contigo. Ay, gracias. Ahora vamos a hablar un poquito, porque sé contas va más allá de los números. O proponemos entrevistas con seres que han pasado por dificultades, por cosas agradables, desagradables, desafortunadamente, y que han sacado una licenciatura en este caso, en tu caso. ¿Nos puedes compartir algo de tu infancia, de cómo era esa infancia de Tania, su familia? ¿A qué jugabas, Tania, cuando eras niña? Ok, pues mira, ah, cuando me invitaste aquí, algo que es súper importante es entender que a veces no todas las familias son tan funcionales como quisiéramos, ¿no? Y, y más allá en ese sentido, te voy a platicar como que mi infancia está partida en varios pedacitos. Una infancia fue hasta más o menos hasta los, ¿qué será? 9 años, que fue como muy tradicional. Yo jugaba con mi hermano, soy la mayor de cuatro hermanos, y con mi hermano pues jugábamos. A mí me encantaba algo, les digo que uno sale a veces medio raro, pero en lugar de jugar con las muñecas, lo que hacíamos mi hermano y yo eran subir las muñecas a los carritos y hacíamos carreras, los carritos, ¿no? Sí. Éramos muy inclusivos él y yo. Entonces le daba una muñeca a él, mi muñeca, y eran las conductoras, y él me daba su carrito y la subíamos y echamos carreritas, ¿no? Y pues ya sabes, o sea, yo creo que antes era como hacer pasteles de lodo y pues como ese tipo de cuestiones con tus hermanos. Hacíamos collares con flores, porque había un árbol justamente de bugambilias, entonces se caían las bugambilias, las recolectábamos y hacíamos collares. Y era como algo muy bonito en ese sentido, ¿no? Después, ya como a los 10 años, se empezó a presentar una situación un poco complicada en casa. Mi papá tuvo problemas de alcoholismo, bastante graves. Y algo que aprendes en ese sentido es que esta, esta parte de no importa de dónde vienes, o de las situaciones que a veces te pueden ir presentando, tienes que tener muy claro que puedes salir adelante, ¿no? Yo siempre hablo de mi mamá. Mi mamá es una mujer que yo admiro mucho. Es una persona que quedó huérfana de papá y mamá a los 11 años. Entonces, híjole, yo creo que tuvo una infancia, una juventud no muy sencilla. Y cuando queda huérfana, eh, yo creo que hoy como mujeres tenemos mayores oportunidades, esa es una realidad. A ella le dijeron, híjole, tenemos un hermanito chiquito y no hay quien lo cuide, pues te sacamos de la escuela. Te toca cuidar al hermanito. Entonces, ella estudió hasta cuarto año de primaria. O sea, no terminó ni la primaria, porque esas eran las realidades que vivían las mujeres. Y en ese sentido, mi mamá siempre me decía, híjole, si tú quieres estudiar, no importa lo que yo tenga que hacer, tú vas a estudiar una carrera, ¿ok? Siempre. Y pues ella, ya saben, hacía tandas, se iba a comprar ropa y la vendía vajillas, o sea, y en esa parte, aún con la situación que teníamos en casa con un papá alcohólico, pues ella se iba a las 4 de la mañana. Digo, hoy tal vez muchas de las comunidades no conozcan lo que son las lecherías del Conasupo, pero en nuestra niñez sí había mucho. Inclusive, no sé si te pasó, Carmen, ¿no? Pero la leche que se consumía en casa era la leche del Conazupo, ¿no? O sea, hoy en día hay N marcas y compras la leche en la cajita en un supermercado. Antes era la leche del Conazupo, la leche en bolsita. Y pues mamá se iba, caminaba a las 5 de la mañana o a las 4:30 de la mañana con su tacate, su bolsa, y se iba a la lechería a vender, ¿no?
Y en ese sentido, mi hermano y yo, que tenemos dos hermanos chiquitos, nos hacíamos responsables de nuestros hermanitos. Entonces, son situaciones realmente complicadas. Afortunadamente, pues mi papá dejó el alcoholismo cuando yo entró a la secundaria y pues ahí vienen como otras etapas, ¿no? Volver como a la reestructura de tu familia, porque no éramos una familia, o sea, dejamos de ser familia por varios años y el volver a conocer quién es papá, quién es mamá, cómo funcionamos nosotros, pues fue como situaciones bastante, bastante complicadas. Y entre eso, de la adolescencia, que acabas buscando tu identidad, quién eres y lo que quieres hacer, ¿no? De tu vida. Y algo que es importante aclarar, y yo creo que es algo bien importante, yo creo que ya como adulto uno lo acaba entendiendo, es seleccionar muy bien las personas de las cuales te rodeas. Para mí fue algo muy clave. Yo cuando entré a la secundaria, afortunadamente me tocó un grupo muy sano. Ujú, Eh, Estadísticamente, en nuestra generación, pocos de los que entran a la secundaria terminan una licenciatura. En mi grupo, actualmente, porque seguimos coincidiendo varios compañeros, más del 50% de ese grupo que me tocó compartir la aula en la secundaria tienen una licenciatura. O sea, fue grandioso. Y algo tuvo que ver con el tema de los profesores. O sea, los maestros nos cuidaban mucho, siempre nos guiaron, se preocupaban por nosotros y nos dieron muy buena guía. Pero bueno, si quieres, ese es otro capítulo. Y ya después, en la vocacional, cuando yo entré a la vocacional, eh, lo que acabamos haciendo es, yo me empecé a reunir con un grupo que eran como los famositos del grupo, y pues empezamos a faltar a clases, ¿no? A hacer fiestas y todo el asunto. Entonces, en esa parte, sí fue como importante que no te vayas como por las modas. ujú. Yo me acuerdo mucho que me encontré a una de mis que en ese momento no era mi amiga, sino fue después. Me dice, Tania, no te reúnas con ellos. Dice, porque estás empezando a faltar a clases, no estás entrando. Dice, no, a partir de mañana te juntas conmigo, con nosotros. Y algo que recuerdo mucho esta frase y que hoy se lo repito a mis hijos es, no hagas las cosas que van en contra de las reglas que a veces tienen tus papás, porque te vas a hacer daño. Ella era la menor de varios hermanos, era una chica muy madura. Y, y fue muy interesante lo que me dijo, ¿no? Y me adoptó, o sea, me adoptó en ese sentido y sí fue como muy interesante. Y, y por eso yo ahí aprendí que es importante rodearte de personas, de las personas que quieres aprender, de aquellas personas que te suman, de aquellas personas que pueden contribuir a tu crecimiento. Y pues estas personas que, que donde tú estás débil, ellas te puedan fortalecer, ¿no? Y que te puedan ir escalando y decir, oye, estás fallando, ven, yo te ayudo. Y tú también ayudar, ¿no? De, oye, yo te ayudo, te cuesta trabajo las mates, yo te explico mate, tú explícame inglés y estudiamos juntos. No porque quiera ser el matadito de clase, yo ya no sé si ahora se dice el matadito de clase o el nerd de la clase, pero sí para que tú tengas muy claro que te tienes que superar, ¿no? A ti mismo. Entonces, ese es uno de los primeros consejos. Rodéate de las personas que quieres ser, de personas que son muy centradas, que son muy focalizadas. No estoy diciendo que tengas que entrar, bueno, entra al 100% de tus clases, pero que busquen como este equilibrio, ¿no? Entre la diversión, entre el estudio, entre la parte social y entre que puedas ir creciendo, ¿no? Tania, ¿y qué crees que esta amiga que hizo una sinergia maravillosa, qué crees que haya visto en ti? O sea, me comentabas que en ese momento no era tu amiga, pero ¿qué crees que ella haya, con su gran madurez que mencionas, que haya visto en ti que dice, me voy a atrever a decirle lo que pienso? Porque bien pudieses haber dicho, no te metas, es mi vida, ¿no? Pero sin embargo, ella hizo ese gran paso, o sea, me dejas así sorprendida. ¿Cuántos de nosotros sí hemos visto personas que, pues sí, las observamos, van bien y de repente, y no pudimos, pues
darles una palabra, ¿no? O no quisimos o no vimos. Entonces, ¿tú qué crees que vio esta chica en ti? Yo creo que tienes que hablar desde tu preocupación por las personas, o sea, y con ese respeto decir, oye, no me quiero entrometer, pero yo te recomiendo que ese camino que estás tomando, puede ser la consecuencia que puedes tener, ¿no? Si tú necesitas ayuda, aquí estoy, pero la decisión siempre van a ser de las otras personas, pero no hay que quedarte con las manos atadas, o sea, a veces caemos en esa indiferencia y no podemos ir por la vida con esa indiferencia, o sea, tenemos que aprender a extender la mano y decir, aquí estás, o sea, a veces siento que nos hemos vuelto una sociedad como muy individualista. Justo esta semana acudí a unas mesas de trabajo en donde hablaban del tema de la sustentabilidad, en donde decía, oigan, o sea, ya no podemos hablar del cuidar del ambiente para dentro de 100 años, o sea, ya vamos tarde, ¿no? Ya tenemos problemas graves en el ambiente, o sea, tan siquiera en el clima, o sea, un día hace un calor terrible, al otro día hace un frío terrible, ya no tenemos estaciones, se nos adelanta las lluvias o hay sequías impresionantes, entonces tenemos un problema hoy en las manos. Pero creo que hemos caído en esa indiferencia de, híjole, pues, mientras yo tenga agua en mi casa, abro la llave y no importa que se tire. O sea, ya no podemos vivir, o sea, tenemos que entender, hablando de la revolución, de la revolución, de la cuarta revolución industrial, es que ya tenemos que aprender a vivir como comunidad, que lo que yo hago va a afectar al de al lado y lo que hace el de al lado me va a acabar afectando a mí. Algo que a mí me pasaba, que justo anoche estaba platicando con una, una persona que presta sus servicios de chofer. Y yo le decía, es que yo me acuerdo en la universidad o en la vocación, yo estudiaba, los últimos años estudié en la tarde, salíamos a las 10 de la noche de la escuela. Y yo viajaba, como muchos seguramente lo están haciendo actualmente, 2 horas para llegar a casa, hora y media para llegar a casa. Entonces venía llegando 11:30 de la noche. Y lo que hacían los choferes, porque tomábamos una ruta muy, muy larga, lo que hacían los choferes era decirnos, hey, señoritas, no, señoras, por favor, pásense a los asientos de enfrente para que nosotros, porque generalmente era el chofer y el cobrador, nosotros podamos estar al pendiente de ustedes. Siempre hacían eso. O sea, no se vayan hasta atrás, pásense aquí enfrente porque no pasa, o sea, no faltaba alguien que te empezara a molestar o no faltaba, o sea, que el riesgo, ¿no? Digo, en esos años nunca hubo, no se escuchaban mucho de asaltos en el transporte público, pero había como ese cuidado de unos con otros y entonces siempre, y además ya nos conocíamos, casi todos salíamos al mismo tiempo, nos ubicamos de rostro, ya nos decíamos buenas noches. Y esa del cuidado de la sociedad, qué importante. Hoy le acabas diciendo a tu hijo, a tu hija, híjole, no le pidas ayuda a nadie porque no sabes en qué momento en lugar de ayuda no te va a ayudar. Entonces, empezamos a cambiar esa imagen, esa forma de pensar, en donde si un muchachito, una muchachita, una niña, un niño se acercan a ti, podamos identificar o podamos acercarlo con alguien, con un policía, con alguien de seguridad que lo pueda ayudar y que cambiemos esa conceptualización. Y si tenemos miedo, ¿no? Porque también ya las personas que no son tan buenas empiezan a tener esa parte de usar, ¿no? A adultos mayores o a niños, pues que aprendamos a vincularlas, ¿no? Con las personas pertinentes en ese sentido. Ay, Tania, de verdad, esas condiciones materiales que muchas veces limitan al estudiante a seguir, al trabajador a seguir hasta allá en su trabajo. Te comento que también en mi caso, dos horas y media, si bien me iba, porque en las lluvias y cosas por el Ujú. estilo, pues ya. Tenía una amiga en ese entonces en la universidad, Gina Picasso, si estás viendo este episodio, comunícate, pero ella se iba hasta Meca Meca, iba y regresaba, o sea, Ah, ya. pues casi éramos vecinas. Ah, ok, y yo, o sea, sí sorprendida. Hay otras personas que dejaron de estudiar porque donde los dejaba el colectivo para su casa
estaba oscuro, había mucha inseguridad. Entonces, por no, por la delincuencia, pues dejaron sus sueños, ¿no? Sus sueños atrás. ¿Cómo fue cómo tú dijiste, voy a ser administrador? Ahorita hay mucha incertidumbre en varios jóvenes de no saben qué estudiar, no saben, mencionan porque escuchan a otras personas que dicen, ¿cómo nos pueden obligar ahorita a escoger una carrera que vamos a ejercer toda nuestra vida a los 18 años? ¿Tú qué opinas de este tema? Mira, yo creo que hoy en día estamos, y lo sabemos desde hace mucho tiempo, estamos en la era de la información. ¿Qué es importante? O sea, hoy hay, desde la escuela, hay talleres de orientación vocacional. A veces como estudiantes, digo, no sé si a ti te pasó, pero yo me lo saltaba, ¿no? Así como que, ay, qué aburrido, ¿para qué? Y no sé. Tomémoslo en serio. Las escuelas creo que se preocupan en ese sentido. Nosotros tenemos que tomar en serio ese tipo de cuestiones. Y en esa parte, acudir. O sea, acude a tu orientación vocacional. Dos, hay expos. O sea, hay muchas expos en las cuales te van orientando y con tiempo. O sea, si estás en la Ciudad de México, pues está la UNAM, el Poli. Si estás en el interior de la República, pues están las politécnicas, las tecnológicas, que también hacen sus expos. Esta exposición de licenciaturas que tienen. Y ahí muchas veces exponen alumnos, exponen profesores, y tú pregúntales de qué se trata, qué puedes hacer, cuáles son estas materias que puedes estar cursando, en qué puedes trabajar. Y haz un perfil, o sea, ¿qué es lo que más te gusta? O sea, hoy en día también hay muchos videos, cursos en internet sobre este diagramita de lo que es el Ikigai, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te apasiona en la vida? Y a partir de lo que a ti te apasiona, entonces comienza a seleccionar y a perfilarte. Fíjate que a mí me cambió la concepción, la idea. O sea, siempre yo te decía, no, es que hay que estudiar, y hay que estudiar, y hay que estudiar. Pero tengo un amigo que él me decía que cuando llegó su hijo y le dijo, papá, yo ya no quiero estudiar, pues su papá se infartó, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo que no vas a estudiar? Y le dijo, encontré mi verdadera pasión en el baile. O sea, yo quiero ser bailarín. Y pues ya sabemos, desafortunadamente, la idea que a veces tenemos de esas áreas blandas, ¿no? Que también son hermosísimas. Es no, pero pues es con bailarín, al menos que seas como muy famoso, te va bien, o cómo vas a vivir, ¿no? Del baile no se vive, lo que antes decíamos de la música no se vive. Y le dijo, ok, ¿quieres dedicarte al baile? Vamos a hacer un plan. ¿Qué te parece? Trabajemos en un plan de vida y carrera. Y me pareció maravilloso porque yo nunca había visualizado esa parte, decir, bueno, pues si te vas a dedicar al baile, ¿en dónde vas a estudiar para ser bailarín? ¿Qué vas a hacer para ser bailarín, no? ¿Cómo te vas a profesionalizar para ser bailarín? Entonces, en ese sentido, o en esa parte dijo, bueno, pues en tal escuela dan clases, bueno, pues se tuvo que ir a Estados Unidos, y déjame decirte que no es de clase alta, ¿eh? Entonces, el chico se fue a Estados Unidos a estudiar, estuvo trabajando, pues el papá trabajó 3 veces más y pues estuvieron entre los dos apoyándose. Y tenía 18 años, o sea, 17 años. Hoy te digo que este muchacho creo que tiene 22 años y ya tiene su primer estudio de baile, pero estudió y se profesionalizó. O sea, el hecho de que no estudies en una escuela, ¿no? Formal como tal, no te exime de no prepararte. A Sí. lo que te quieras dedicar, te tienes que preparar. ¿Quieres dedicar? Me encanta hacer la limpieza del mundo y me quiero dedicar a barrer. Ok, pues prepárate para ser la persona más capaz para barrer, ¿no? Y después si quieres limpiar el mundo, porque te preocupa mucho esta parte ecológica, maravilloso, porque te necesitamos. Pero pues pon una planta recicladora. Y entonces su plan de vida y carrera de este muchacho es ser bailarín, pero irse preparando para hablar, para tener estudios de baile a lo largo del país. Muy bien, Y Tania. a los 22.
Ya, primero. bravo, bravo. Tania, y conforme al ser mujer, profesionista, ¿qué tanto influye tu familia para, mm, mencionaste tu infancia, ¿no? Del tipo de familia que tuviste. Ahora tú, como, o sea, que eres mamá, ¿cuándo decidiste serlo? También hiciste, quiero ser mamá, pero tengo que cubrir ciertas situaciones antes, o cómo se dio eso de profesionista y el lado de mamá, esposa. Yo creo que lo mismo pasa, o sea, hoy estamos llenos de información, hoy conocemos lo que es un plan de vida, ¿no? Nos hablan. Pues cuando inicias en esto, realmente no vas planeando a veces, ¿no? Vas reaccionando sobre las propias circunstancias que vas teniendo y vas enfrentándolas. Algo que igual anoche hablaba con una niña que es profesionista, es mercadóloga y trabaja en una empresa. Y ella me decía, es que no, yo no quiero ser mamá. Y le dije, qué padre poder decidir. O sea, le digo, felicidades porque hay algo, muchos se quejan de los millennials, sí, de los millennials o de los Z. Creo que hoy ellos tienen algo que es bien importante y es el poder de decidir. Nosotros, creo que toda nuestra generación, Carmen, nos dejamos decidir por lo que marca un patrón de la sociedad. Ellos no, ellos marcan su propio patrón. O sea, van decidiendo sobre lo que es mejor para ellos, para sí mismos sin afectar a su entorno. Creo que es ese equilibrio a veces lo que nos hace falta. Pero creo que hoy en día, y ya hablando ahorita que es ya diciembre, término de diciembre, es que tengamos un plan de lo que queremos. Alguien me dio un consejo y que se lo agradezco y decía, tu vida no se tiene que centrar en tus hijos, porque eso nos han enseñado, que las mamás tenemos que dar nuestra vida para nuestros hijos. El problema de lo que sucede en ese sentido es que cuando crecen y se van, se queda esta parte del nido vacío. Y si tú te diste plenamente para tus hijos y tú no construiste tu vida, entonces tus hijos se van y tu vida se va. Y eso no puede pasar en ese sentido. Entonces tenemos que tener un propósito de vida central como mujeres, que no esté centrado en ni tus hijos ni en tu pareja, sino en tu pasión de vida, en lo que te gusta hacer. Y entonces vas conformando ese plan de vida y carrera conforme en esa pasión. Claro está, y esto déjame dejarlo en claro, que hay veces que tu pasión o ese objetivo que quieres cumplir o ese sueño, le vas a tener que poner a veces pausa porque tus hijos te necesitan, ¿no? O sea, yo fui directora de operaciones de una empresa de consultoría a nivel nacional y renuncié cuando tenía ese puesto, ¿no? Porque mis hijos eran preadolescentes y mi hijo el mayor iba a entrar a la preadolescencia. Y yo dije, yo trabajaba de sol a sol, me encantaba lo que hacía, me encanta lo que hago, pero dije, a veces hay prioridades y le tuve que poner así como que pausa, ¿no? A mi desarrollo profesional. Y hoy soy directora general de mi propia empresa, con un equipo de trabajo que son mujeres que también trabajan desde home office, porque también tienen niños pequeños y cuestiones así, que entendemos ese equilibrio que a veces el trabajar en una empresa en particular no se entiende. Hoy lo entendemos y buscamos como filosofía, eso es lo que tenemos, ¿no? No que el trabajo no es importante, es muy importante, pero cuando me dicen, oye, ¿qué crees? Tengo que llevar a mi hija al doctor, es vete al doctor, porque la vida de una persona está por encima a veces de mandar un documento. Y como equipo, pues nosotros lo mandamos, ¿no? Nos vamos apoyando en ese sentido. Entonces, es que tengas tu propósito bien centrado, que tengas un plan de vida, que no te sientas frustrado si en ocasiones tienes que ponerle una pequeña pausa a las cosas, a tus objetivos particulares, que te sientes con tu familia a trabajar objetivos de lo que se quieren lograr cada año, de lo que se quiere lograr, porque igual que una empresa que tiene objetivos o tiene una visión, una familia también tiene que tener una misión y una visión y poderlas integrar de esa manera.
y que además cada persona tiene que tener objetivos individuales, ¿no? O sea, y que vayamos trabajando y tengamos objetivos igual a mediano y largo plazo. Eso es fundamental, porque, por ejemplo, mi hijo tiene 13 años, el chico, y su sueño es trabajar en la NASA. O sea, dice, yo quiero trabajar en la NASA. O sea, yo a veces digo, híjole, ¿lo podrá lograr? ¿No lo podrá lograr? Porque nosotros ya visualizamos las dificultades que implican muchas cosas. Pero ellos, no, o sea, yo quiero trabajar en la NASA, ¿no? Ah, ok. Y entonces, como familia, ¿cómo apoyamos su sueño? ¿Cómo te ayudamos? Ah, bueno, pues tienes que ser muy bueno en matemáticas, entonces te aferramos a matemáticas. Tienes que dominar un idioma, bueno, pues toma, prepárate con una app, tal vez no tengan las posibilidades de mandarlo a una escuela, pero hay aplicaciones que pagas durante todo el año X cantidad, que no es tan gravoso, te sale más caro ir al cine. Y ponte a estudiar en la app, pero te vamos a fortalecer para que puedas cumplir tu sueño, ¿no? Entonces, en ese sentido es como vas trabajando como equipo con tu familia. A veces sí no es fácil porque tenemos nuestros propios caracteres y la etapa de cada familia va siendo diferente. No es lo mismo cuando dentro de una familia son niños pequeños, cuando son adolescentes, cuando son jóvenes. Entonces vivimos etapas diferentes. Sí, y contar con esta red de apoyo, porque como tú bien lo mencionas, nos hemos individualizado de decir, pues solo de mí, y podemos observar también que hay profesionistas que están desesperadas porque no tienen una red de apoyo de quién va a cuidar a mi hijo, dónde lo llevo, y todo eso no lo dejan desempeñar o lo dejan desempeñar funcionalmente, no lo dejan ser más funcional en su trabajo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de eso, pues apoyarse, red de apoyo. A ti me imagino, tu mamá, ¿quién Mi fue esa red de hermana, apoyo? sí. Ah, igual. Sí, pues sí, la mamá, la hermana de cuida y no sé qué. Y entender esta parte, o sea, que, que yo sé que tenemos que trabajar, pero tampoco es darte todo para el trabajo. O sea, la parte económica es importante, pero no es la más importante. O sea, yo repito, yo pagué un precio en el sentido de sí trabajaba, era exitosa profesionalmente, etcétera, etcétera, y a veces tratas de compensar con tus hijos cuestiones, ¿no? Porque no estás ahí. Ay, mira, te traje este regalo y te traje no sé qué. Y sabes, cuando yo dejo de trabajar, pues obviamente la parte económica cambia. O sea, ya no es de, ya te puedo comprar lo que quieras. Pero yo entendí ahí que ellos lo que buscaban era el que su mamá estuviera presente y me dejaron de pedir cosas sin que yo les dijera, oye, pues ahorita no podemos, ¿no? Sino dejaron de pedir cosas y era más divertido ponerte a jugar un juego de mesa. Lo disfrutábamos más. O decir, ay, en lugar de salir a comer, ¿cómo ven que hagamos algo entre todos? Hagamos pizza en casa. Y era súper divertido hacer la pizza en casa y todos picando. Y, sabes, eso es, después tú acabas entendiendo que no necesitas a veces tanto dinero como el estar ahí presente, ¿no? O sea, yo creo que cada quien va aprendiendo lecciones. Y quisiéramos regresar el tiempo, pero no seríamos las personas que somos hoy. Exacto. Y para finalizar, Tania, porque sé que tienes juntas que realizar, eh, ¿qué nos podrías mencionar para que qué habilidades te ayudaron a ti, más bien, qué habilidades consideras que te ayudaron a ti, que no aprendices en la escuela, que puedas decir, se los recomiendo porque les van a ayudar en esta situación? O sea, ¿qué habilidades podrías compartirnos para la comunidad Seconda? Habilidades blandas. Ok, uno, esa es una habilidad básica, el hecho de hablar que sí son habilidades blandas, pero yo creo que tiene que ver más con hábitos. O sea, uno, el tema de leer, es De, bien importante estar leyendo, ese es vital y nunca dejar de hacerlo. Otra de las cuestiones que es importantísima es aprende cómo eres, aprende cómo aprendes.
Ujú, Todas las personas aprendemos de formas diferentes. Yo entendí desde muy chica cómo aprendía. O sea, yo escuchando a las personas no aprendía tanto, o leyendo solamente no aprendía tanto. Entonces, yo aprendí que tenía que leer y hacer dibujos, o hacer diagramas, o hacer mapitas de lo que estaba estudiando. O sea, entonces, siempre mis apuntes al lado del libro, del cuaderno, de las copias, veías un montón de diagramas, porque era mi forma de procesar la información. Yo tenía otra amiga que ella leyendo ya se lo aprendía. Maravilloso, o sea, yo no podía, o sea, yo tenía que escribir. Entonces, aprende cómo eres. Eso no significa que esté mal o que esté bien, o sea, es conócete. Conócete cómo aprendes, conócete qué te gusta, conócete esas debilidades que tienes y básate en las fortalezas que tienes. Eso yo lo escuché en una conferencia y me encantó. Oye, no eres bueno en deportes, aprende lo básico. O sea, si no eres bueno pateando un balón, pues aprende a caminar en la caminadora para que te ejercites. No tienes que ser bueno partiendo un balón, o sea, no tenemos que ser buenos en todo, pero si eres muy bueno exponiendo, vas a tener esa fortaleza. ujú, Entonces, básate en tus superpoderes, en quién eres, en cómo eres, en lo que se te facilita, en lo que te apasiona. Y si tú te basas en ese tipo de cosas, en tus propias fortalezas, es cuando vas a brillar. Si no eres muy bueno, ¿no? Los contadores tienen que ser muy buenos llevando los registros. Ok, no eres muy bueno llevándote el registro, pues crea una red de apoyo de alguien que sea muy bueno llevando registros, llevando esta parte para que esa persona te pueda apoyar. Aprende lo básico, ¿no? Pero si tú eres muy bueno vendiendo, entonces dedícate. ujú, O si eres muy bueno llevando la administración o los registros, eres sumamente ordenado, ordenada, pues entonces, y te gusta hacerlo, porque hay personas que les gusta hacerlo, pues vas a tener eso. Hay muchas personas desordenadas que te necesitamos, ujú. ¿no? Muy bien. Entonces, en ese sentido, básate en tus propias fortalezas. No pretendas ser alguien más. O sea, eso te va a acabar, hacerte, te vas a sentir frustrado, frustrada. O sea, decir, es que yo no sé hablar en público. Pues aprende lo básico. Y si te gustaría hablar en público, aunque no lo sepas, todas las habilidades se desarrollan. Y te voy a contar mi última experiencia. Yo aprendí a hablar hasta los 7 años, porque tenía un problema en el frenillo abajo de la lengua, no recuerdo si se llama. Entonces, la R, la palabra, la R, yo no la pude pronunciar hasta los 7, 8 años. Entonces, eso a mí, para aprender a hablar o hablar frente a un público, me costó mucho trabajo. O sea, me sentía frustrada. Inclusive hoy, a la fecha, hay palabras que se me complican pronunciar y aprender, por ejemplo, la palabra extensión, que sé que tal vez no la pronuncio correctamente. Creo que hasta los 21 años entendí que no la pronunciaba bien. Y igual me hacían burla y, ay, mira, jaja, a ver, pronuncia esta. Y Tláhuac, por ejemplo, ¿no? Yo tengo que razonar cómo decir Tláhuac o ciclo, o sea, las tengo que razonar, porque me cuestan trabajo. Pero me dedico a la capacitación y me dedico a la docencia, porque me encanta. Hay que trabajarlo. O sea, el hecho de que haya aspectos que te limitan no significa que no las puedas hacer. Solo hay que trabajarlos. Y yo sé que va a ser un tema que yo voy a tener que trabajar toda mi vida para aprender a mejorar mi dicción, aprender a mejorar cómo hablar en público y demás, pero al final no es algo que me limite para cumplir lo que quieres hacer. Y te haces consciente de lo subconsciente, ¿no? Sabes que tienes esa Claro, limitación, por llamarlo así, y conscientemente dices, investigamos, ¿cómo le podemos hacer? ¿A dónde tengo que acudir? O sea, claro. el plan que tú mencionas, ¿no? ¿Qué plan diseño para esto? Ay, Tania, pues encantadísima. La verdad, eres una mujer que aporta muchísimo valor a la gente que te rodea y que nos estás demostrando, se está observando que nada te está limitando. Esta última anécdota que nos compartes,
yo creo que a personas que estén viéndote van a valorar que nos los hayas podido compartir. Mil, mil gracias, Tania. Recuerden que no importa de dónde vienen o de las circunstancias, de dónde vienes. O sea, no importa, sino es que realmente quieras salir adelante y que tengas claro a dónde quieres ir. Y si no tienes claro a dónde quieres ir, avanza, 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 avanza y vas a ir encontrando tu propósito. O sea, eso es vital. Sí, muchas gracias, Tania. Gracias a ti.